Hola, buenas, yo soy Marco, profesor de primaria, y en el vídeo de hoy vamos a aprender con Photoshop a insertar filtros a la imagen, filtros de blanco y negro, por ejemplo, filtros de pintura, y vamos a ver qué son y cómo se utilizan los efectos de fusión en las imágenes, y también en los textos. Así que sin más dilación, comenzamos. Lo primero que haremos será abrir la imagen que queremos editar. Como sabéis, se hace desde archivo, abrir y seleccionar la imagen, no tiene ningún misterio. Vamos a lo primero de todo. Imaginemos que queremos hacer que esta imagen esté en blanco y negro. Tenemos dos opciones. Simplemente debemos irnos a imagen y donde pone ajustes, veremos que tenemos un montón de opciones. Nos vamos aquí a blanco y negro, pinchamos y le damos a OK. Y ya está. Ya tenemos la imagen en blanco y negro, súper sencillo. Ahora simplemente sería darle a archivo, guardar como, seleccionar el formato, el nombre y guardarla. Nada más, así de sencillo es cambiar una imagen a blanco y negro. Vamos con más cositas. Vamos ahora con los efectos de pintura. Tenemos que irnos a filtro y vamos a ver la galería de filtros y qué opciones nos da, y el efecto de pintura al óleo. Para este último tenemos que ir abajo donde pone estilizar, y si nos vamos a pintura al óleo, pinchamos y tenemos aquí unos valores. Si por ejemplo movemos el valor de estilizado al máximo y también el de limpieza, comprobaréis que la imagen parece que haya sido pintada con óleo. Si le subimos este valor que pone brillo, comprobaréis que se notan mucho más los trazos, como si estuviera pintada. Podemos modificar también la escala para que se note más, quedaría así. Como veis, las letras se notan muchísimo. Y luego el detalle de cerdas, si lo movemos, también aumenta esa textura que aparece. Si pinchamos en previsualizar, se ve, y si lo quitamos, vemos la imagen original, y así podemos ir viendo la diferencia de una cosa con la otra. A mí particularmente me gusta tener el detalle de cerdas y el brillo al mínimo. ¿Y veis la diferencia? Queda como pintada al óleo, pero no tiene esa textura tan agresiva. Vamos a darle a OK. Me gusta la imagen así. Luego en filtros tenemos por ejemplo el filtro de desenfoque. Tenemos el desenfoque de movimiento. Si aumentamos la distancia en píxeles, por ejemplo en 148, se nota muchísimo más el desenfoque. Y es un desenfoque de movimiento, es como si hubieran cogido la cámara y lo hubieran zarandeado hacia los lados. Vamos a cancelarlo para que se vea bien. Y esto es sencillamente encontrar el filtro que más os guste y más os encaje. Si queréis podéis ir trasteándolo. También tenemos el filtro de enfoque. Si le damos a enfocar, enfoca un poquito más la imagen. No se nota demasiado, pero si le damos a filtro, automáticamente el primero de todos será el último que habéis utilizado, por si queréis aplicar un filtro varias veces. Por ejemplo, si aplicamos el enfoque varias veces más, al final se enfoca tanto que acaba perdiendo un poco de calidad. Entonces vamos a ir a Control Z, Control Z, Control Z y vamos a volver a donde estaba. Otro filtro que os quería enseñar está aquí, en la galería de filtros. Por ejemplo, si elegimos el filtro de bordes añadidos, vamos a modificar el valor de grosor de borde y el de intensidad de borde. Como veis, le añade bordes y la imagen cambia bastante. Si bajamos la posterización, cambia un montón la imagen. Si aumentamos la posterización, está más o menos igual, pero añade los bordes. Podemos bajar la intensidad o subírsela al máximo. Podemos bajar el grosor del borde o subírselo al máximo. Luego tenemos otra por aquí que puede ser, por ejemplo, el de película granulada. Si aumentamos el granulado, parece una película antigua. Luego está, por ejemplo, el de color diluido. Si aumentamos, por ejemplo, la intensidad de sombra, aumenta un montón la sombra. Y aquí veis que pone color diluido, pero tenemos una flechita y como veis tenemos muchísimas opciones diferentes. Vamos a probar con el cuarteado. Como veis se pueden aplicar muchísimos efectos diferentes. Papel con relieve, tenemos el plastificado, que parece que esté plastificada la imagen. Papel húmedo. Como veis tarda un poquito en cargar, así que no os preocupéis. Eso parece que esté el papel mojado. En fin, cada uno puede poner los filtros que quiera. Ya os digo, están todos ahí, podéis probarlos, podéis ver cuál os gusta más. Y ahora vamos a pasar a los efectos de fusión. Para ello simplemente tenéis que hacer un clic derecho y darle a opciones de fusión y se nos desplegará este menú. O se puede acceder de otra manera, simplemente le dais donde pone capa 0 a la parte de la derecha, a esta zona gris, y pincháis doble clic. Una vez tengáis este menú abierto tendréis aquí un montón de opciones. Por ejemplo, la opción de bisel y relieve, si le damos, queda como una especie de bisel y un relieve que no se nota demasiado en esta imagen porque ocupa todo el lienzo. Vamos a hacer la imagen un poquito más pequeña, ¿de acuerdo? Y vamos a poner un fondo que vamos a pintar de color, vamos a coger el bote de pintura y vamos a pintar el fondo de color verdecito. Ahora sí, vámonos aquí para que se note un poco más. Si le damos a bisel y relieve, como veis, crea un bisel y un relieve por este lado. Si le aumentáis el tamaño al bisel y al relieve, se notará bastante más. Luego, por ejemplo, tenemos el trazo. El trazo es el borde, el contorno. Podéis ponerle el tamaño que queráis al contorno, ya sea escribiendo un valor en píxeles o moviendo esta barrita. Podéis elegir el color que queráis ponerle, por ejemplo, blanco, negro, rojo, lo que queráis. Le dais a OK y ya lo tenemos por aquí. Y podéis seleccionar si queréis que el trazo sea exterior, es decir, desde el borde hacia afuera, interior si queréis que sea desde el borde hacia adentro, e incluso centro si queréis que sea hacia adentro y hacia afuera. Luego tenemos la sombra interior. Si la aplicamos, veis que sale como una especie de trazo pero mucho más leve. Si aumentamos el tamaño, la sombra accede más hacia la imagen. Si aumentamos el retraer, será como mucho más sólida esa sombra, como veis. Y también podéis cambiar el color, como por ejemplo este rojo, el blanco o incluso el negro. El resplandor interior es prácticamente igual que la sombra, pero accede de igual manera a todas las partes de la imagen, mientras que la sombra, en función del ángulo que tenga, accederá más desde un lado que desde otro. Luego tenemos el satinado, que básicamente es satinar la imagen de un color, como por ejemplo si cogemos el rojo, se pinta más de rojo,
Si elegimos un color azul, se pinta más de azul, etc. Luego está directamente la superposición de colores, que es que superpone un color tal cual a toda la imagen, en función de la opacidad que le pongamos. Por ejemplo, si lo tenemos en multiplicar, multiplica el color rojo a toda la imagen. Si lo tenemos en normal, directamente la tapa. Los modos de fusión también podéis ir probándolos en función del que os guste más, y también la opacidad. Superposición de degradado es lo mismo que los colores, pero en lugar de un color, un degradado. Por ejemplo, si tenemos este degradado, o por ejemplo este de aquí, le damos a OK, y en lugar de tenerlo a 100% lo bajamos a un 35, 40%, 50%, te pone por encima. Pero si en lugar de tenerlo en modo de fusión normal le damos a multiplicar, o probamos con sobreexposición lineal, o con superponer, según el modo de fusión que tengamos, como que se pega de manera diferente a la imagen. Y esto, como todo lo demás, a gusto del consumidor. Vais probando y la que más os guste. Luego tenemos la superposición de motivo. Es básicamente añadirle una textura a la imagen. Si la activamos, como veis, se ha activado como una especie de granulado. En el Photoshop original no os vendrán demasiados, pero se pueden descargar desde internet. Por ejemplo, tenemos este motivo de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Tenemos muchos motivos diferentes, ¿de acuerdo? Pues ahora, si en lugar de darle a normal le damos a superponer, o elegimos cualquier otro modo de fusión, es en función del que más os guste. Podemos darle una textura diferente a la imagen. También podemos modificar la opacidad para que se vea más o se note menos. Resplandor exterior. Esto lo que hace es dar un resplandor exterior a la imagen, que se verá sobre todo cuando veáis los bordes hacia el fondo verde. Por ejemplo, vamos a poner un resplandor blanco a modo de fusión normal, a la máxima opacidad y con bastante tamaño. Como veis, resplandece la imagen sobre el fondo. Y por el contrario, si queremos una sombra, pinchamos aquí y se nos crea una sombra, la cual podemos hacer más grande, más pequeña. Si aumentamos la extensión, lo que será es más sólida, y si le bajamos la opacidad o se la subimos, también será más opaca o más transparente. Básicamente esos son los efectos de fusión. En imagen funcionan así, pero vamos a ver cómo quedan en texto. Vamos a escribir un texto aquí que ponga, por ejemplo, perros. Como veis, es muy pequeñito porque esta imagen es muy grande. Simplemente aumentamos el tamaño y ya tenemos aquí la letra. Ponemos perros, vamos a poner la primera mayúscula, ahí está. Y ya tenemos la palabra perros aquí escrita. Gracias a los efectos de fusión, lo que podemos hacer es ponerle un trazo, es decir, un borde a la imagen. En lugar de centro, que puede quedar un poco mal, podemos ponerlo exterior y no ponerlo tan grande, por ejemplo un 20. Como veis, se le pone un trazo, un contorno al texto y queda bastante mejor. Incluso le podemos añadir una sombra paralela para que tenga ese efecto de sombra, ese efecto de profundidad. Podemos modificarle el color añadiéndole una superposición de colores, cambiando la opacidad, el color que queramos que esté, e incluso añadirle un degradado. De esta manera podéis personalizar las letras como queráis. Incluso podéis superponerle un motivo para que tenga su propia textura el texto. Como veis, podéis añadir el que vosotros queráis. Vamos a ponerlo un poquito más flojo. Perfecto. Y nada más, estos son los filtros que hay. Son súper sencillos de aplicar, lo único complicado es conocerlos. Es simplemente gastar un poquito de tiempo, invertirlo en intentar encontrar el que más os guste. Y ya veis que es muy sencillo, simplemente botón derecho, opciones de fusión o doble clic en la capa y podéis añadirle opciones de fusión, tanto contornos como sombras, degradados, a cada una de las capas de texto de imagen que tengáis en Photoshop. Y ya en función de la creatividad de cada uno, podréis hacerlo de una manera o de otra y crear vuestras propias imágenes con texto, con todo. Es decir, si queréis crear un cartel, simplemente tenéis que poner la imagen, modificarla a vuestro gusto, escribir con el texto, modificarlo a vuestro gusto y guardar como. Y nada más, creo que los primeros pasos ya se van entendiendo. En el próximo vídeo vamos a ver más efectos de imagen que van a tener que ver con el brillo, con el contraste, con la saturación del color y con los niveles y las curvas. Y con eso, la parte inicial para comenzar a toquetear imagen y texto con Photoshop estará cumplida. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.